Hola, aquí tengo este bolero para tejerlo paso a paso. Es algo muy rápido, muy sencillo porque el hilo que estoy usando es grueso. Se puede tejer, como siempre les digo, para cualquier medida que necesite, en cualquier hilo. Lo estoy tejiendo en tamaño mediano. Se ve como muy ajustado el tejido, pero da de sí. Se extiende todavía un poco más. La manga la puede tejer un poco más corta o la manga más larga. Está precioso y muy fácil de tejerlo. Para el tejido voy a usar este hilo. Con 230 gramos es hilo crisma. El gancho que voy a estar usando es la letra H, que son 5 milímetros. Empiezo el tejido con 142 cadenas. A esta misma cadena le va a aumentar o disminuir 40 cadenas. Cada motivo son 10 cadenas. Estamos tejiendo alrededor del bolero. Si aumentamos 10 cadenas para un motivo, tenemos que colocarlo. Estas son las cadenas del frente y esta es la parte de la espalda. Aumentamos 10 para un motivo y 10 para el siguiente motivo, que son 20. Y esas 20 las tenemos que aumentar en la espalda. 20 y 20 son 40. Depende de la medida que vaya a tejer y el grueso del estambre también o el hilo. Es fácil aumentar a esta misma cantidad o disminuir. Empezamos a tejer desde la segunda cadena 10 medios puntos, uno en cada espacio. Tengo 6, 7, 8, 9 y 10. 3 cadenas. Pasamos una cadena sin tejer y en el siguiente espacio vamos a tejer 9 medios puntos, uno en cada espacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 3 cadenas. Pasamos un espacio de cadena y empezamos de nuevo a repetir los 9 medios puntos. Pasamos una cadena y 3 cadenas de separación. Así vamos a tejer la primera vuelta. Voy a terminar la primera vuelta. Tenemos 13 espacios de 3 cadenas. Aquí tejí el último y tejemos 10 medios puntos. Aquí tengo el primero. Así como empezamos la vuelta, la vamos a terminar con los 10 medios puntos, uno en cada espacio. Terminé la primera vuelta con los 10 medios puntos. Empezamos la vuelta 2 con 4 cadenas. Le doy vuelta al tejido. En el mismo espacio tejemos un punto alto de 2 lazadas. Tres cadenas de separación. En el mismo espacio tejemos 2 puntos altos de 2 lazadas. El segundo no vamos a cerrar el primero, los vamos a cerrar los dos con un solo punto, una cadena y paso 4 espacios, 1, 2, 3, 4 en el siguiente medio punto.
una cadena, 5 grupos de 2 puntos altos en el espacio de las 3 cadenas. Tejemos los primeros 2 puntos altos de 2 lazadas, aquí tengo el primero, 3 cadenas de separación y de nuevo los 2 puntos altos de 2 lazadas cerrados en un solo punto, tres cadenas, de nuevo los 2 puntos altos, 3 cadenas, los siguientes 2 puntos altos, tres cadenas y tejemos el último grupo. Aquí tenemos los 5 grupos de 2 puntos altos. Vamos a continuar repitiendo una cadena, pasamos 4 espacios, aquí tenemos el primero, 1, 2, 3, 4, en el siguiente medio punto, una cadena y aquí tenemos los mismos 4 puntos que pasamos sin tejer en este espacio y repetimos en el espacio de 3 cadenas el mismo abanico y los espacios de cadena. En la segunda vuelta les estoy mostrando el tejido hasta la manga con el abanico de 5 grupos de 2 puntos altos. Lo destejí todo y lo estoy haciendo todo exactamente igual como lo tenemos en el video. Solamente le estoy cambiando 4 grupos en el abanico porque mi hilo es muy grueso y era demasiado volumen el tejido. Si su hilo es delgado, lo puede tejer con los 5 grupos en el abanico. Todas las indicaciones son las mismas. Aquí tengo el tejido. Este tejido es muy rápido de avanzar, por esa razón lo destejí y lo estoy haciendo de nuevo para que quede mejor. Va a tener mejor vista porque es muy grueso el hilo. Aquí igual vamos a hacer los mismos espacios, las mismas cadenas, todo exactamente. Vamos a terminar la segunda vuelta. Tengo el último abanico, una cadena, vamos a tejer, pasamos 4 espacios, medio punto, una cadena, pasamos 4 espacios, en la última cadena tejemos los 2 grupos de 2 puntos altos, tres cadenas en el mismo espacio. Así como empezamos la vuelta, así la vamos a terminar. Ahí está terminada la segunda vuelta. Vamos a tejer la vuelta 3 de repetición, una cadena, le damos vuelta al tejido, medio punto, tejemos arriba de los 2 puntos altos, y tejemos 4 cadenas en la vuelta 3 de repetición. Después de las 4 cadenas, el punto alto. Estas 4 cadenas son solamente para empezar la vuelta 3 de repetición. Aquí ya vamos a continuar con 3 cadenas en cada espacio. En el segundo lazo de cadena, medio punto, 3 cadenas,
medio punto en el siguiente lazo, después del medio punto 3 cadenas, el punto alto en el medio punto. Así vamos a repetir 3 cadenas, medio punto en el segundo lazo, 3 cadenas, medio punto en el siguiente lazo, 3 cadenas y el punto alto en el medio punto. Así vamos a repetir esta vuelta, la vuelta 3. Si estamos tejiendo los abanicos de 4 grupos, la tercera vuelta de repetición tejemos el mismo espacio después del punto alto y tomamos el segundo grupo de 2 puntos altos, el medio punto, las 3 cadenas y el medio punto en el siguiente grupo. Arriba del abanico se está formando el lazo de 3 cadenas. Aquí vamos a tejer en este lazo el siguiente abanico de la siguiente línea de abanicos, y aquí continuamos igual las 3 cadenas, el punto alto en el medio punto. Ahí está la vuelta 3 de repetición para los 4 grupos del abanico. Voy a cerrar la vuelta 3. Aquí tengo el último punto alto de 2 lazadas, 3 cadenas y medio punto en los primeros 2 puntos altos, y ahí está cerrada la vuelta 3. Vamos a empezar la 4. La 4 la vamos a repetir la misma vuelta anterior. Vamos a estar repitiendo la 2 y la 3. Empezamos con 4 cadenas, 3 cadenas. Aquí tejemos el grupo de 2 puntos altos. Es la misma vuelta que tenemos en este espacio. Una cadena y medio punto en el punto alto. Una cadena. Después de la cadena tejemos los 5 grupos de 2 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. Ahí tenemos el primero. Vamos a repetir este abanico y con el espacio de cadenas para terminar la vuelta 4 repitiendo la vuelta 2. Para terminar la vuelta 2, después de la cadena tejemos el grupo de 4 puntos altos en el medio punto que tejimos arriba de los 2 puntos altos. Las 3 cadenas de separación y los siguientes 2 puntos altos cerrados en un solo punto los vamos a tejer. Ahí está la vuelta 2 de repetición, la vuelta 3 de repetición, una cadena, le damos vuelta al tejido, medio punto tejemos arriba de los 2 puntos altos, y tejemos 4 cadenas en la vuelta 3 de repetición. Después de las 4 cadenas, el punto alto. Estas 4 cadenas son solamente para empezar la vuelta 3 de repetición. Aquí ya vamos a continuar con 3 cadenas en cada espacio. Pasamos un espacio, ya saben cómo tejer la vuelta 3 de repetición. Así vamos a repetir la vuelta 2 y la vuelta 3. Ok, llegué hasta la vuelta 3 de repetición y tengo 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de abanicos. Vamos a terminar la vuelta 3 de repetición. Dejemos un punto alto de 2 lazadas después del último punto alto. Lo vamos a tejer en el medio punto de la vuelta anterior. Ahí está terminada. Vamos a empezar a repetir la vuelta 2. Aquí ya empezaría la disminución del cuello. Una cadena, le doy vuelta al tejido. En el siguiente punto alto tejemos el medio punto. Una cadena. Después de la cadena vamos a continuar tejiendo los abanicos en el espacio de cadena, que es la vuelta 2 de repetición. Tres cadenas de separación. Vamos a llegar para hacer la disminución del cuello. Ok, la primera vuelta del abanico en el cuello es la vuelta 2 de repetición. Vamos a tejer la cadena y el medio punto. Hasta aquí vamos a terminar la vuelta. Aquí ya empezó el cuello. Vamos a tejer la siguiente vuelta. Aquí ya tengo marcado, este es el lado del frente, el lado de la espalda. Tengo 3 abanicos y medio para el lado del frente. Aquí también igual, 3 abanicos y medio. Y en la espalda tenemos 2, 4, 6, 7 abanicos. Vamos a tejer solamente en la vuelta de regreso hasta este espacio del punto alto. Vamos a tejer en forma regular. Vamos a estar terminando, no va a haber disminución. Aquí está la bocamanga o la sisa. Vamos a repetir la vuelta 3. Tenemos el medio punto. Voy a deslizar en el espacio de la cadena. Vamos a deslizar hasta este espacio. Tengo 3 puntos para deslizar en este espacio. 1, 2, 3. Los 2 puntos altos, un punto, una cadena, por debajo de la cadena deslizo y ahí empezamos la siguiente vuelta. 3 cadenas y medio punto. Ahí está el espacio de 3 cadenas. Este es el inicio de la tercera vuelta de repetición. Aquí ya vamos a repetir lo mismo, las 3 cadenas, el punto alto en el medio punto, y lo siguiente es en forma regular. Vamos a tejer hasta este espacio el último punto alto. Y si estamos tejiendo con 4 grupos el abanico, aquí está el primer medio punto de la vuelta y deslizamos hasta el segundo grupo de punto alto para empezar la vuelta. Este es el lazo de 3 cadenas y continuamos lo mismo como les estoy indicando. Aquí termino la vuelta en el punto alto. Vamos a tejer la vuelta de regreso. Le doy vuelta al tejido, medio punto en el mismo espacio, una cadena y tejemos el abanico en el espacio de 3 cadenas. Vamos a tejer 2 abanicos hasta este último espacio de 3 cadenas. Ahí está terminado. En el último espacio de 3 cadenas solamente tejemos 2 grupos de punto alto. Vamos a regresar la vuelta, 4 cadenas, le doy vuelta al tejido, el punto alto en el medio punto, y ahí vamos a continuar con la disminución en esta siguiente vuelta.
Tejemos las 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas para el espacio arriba del abanico. Vamos a continuar en forma regular hasta el último medio punto que tenemos. Ahí está la vuelta terminada. Así vamos a estar terminando y empezando a este lado de la bocamanga. No vamos a tejer espacio de cadena, solamente damos vuelta y tejemos el medio punto en el mismo espacio, la cadena, y empezamos a tejer los 2 abanicos. Ahí está terminado los 2 abanicos. Vamos a continuar tejiendo el hombro con estos 2 abanicos. Después del medio punto vamos a tejer las 4 cadenas, le doy vuelta al tejido, las 3 cadenas de separación, 1, 2, 3, el medio punto. Ahí tenemos la esquina que necesitamos para continuar. Las 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, el punto alto, tres cadenas y tejemos el espacio de 3 cadenas arriba del abanico, 3 cadenas y el último punto alto de 2 lazadas en el medio punto. Estamos al lado de la manga, ahí está el punto alto. En este espacio vamos a continuar tejiendo los 2 abanicos y esta última vuelta hasta tener la medida total del hombro y la medida de la bocamanga. Terminé de tejer el hombro. Después de la última disminución tengo 6 líneas de abanicos. La última vuelta, la vuelta 3 de repetición. Aquí voy a cortar el hilo. Vamos a tejer el siguiente lado del frente. Ya tengo el lazo en el gancho. Para empezar, lo tenemos que empezar la vuelta al mismo lado donde empezamos el lado que terminamos de tejer. Tenemos que pasar este espacio de cadena y aquí deslizo. Ahí está el punto deslizado. Este es el espacio que deslizamos los puntos hasta llegar a este espacio. Cuando empezamos esta vuelta que vamos a tejer, son las 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas y el punto alto. Así como tejimos de inicio de este espacio hasta este último punto alto, así exactamente vamos a tejer en este lado donde anudamos el hilo. Y si estamos tejiendo el abanico con 4 grupos, aquí se anuda el hilo en el segundo grupo y todo lo demás es lo mismo, las mismas vueltas que tejimos en el lado contrario. Para este lado lo vamos a tejer en este espacio. Aquí tengo terminado el segundo hombro, las mismas vueltas, la última vuelta, la número 3. En este mismo espacio del punto alto estoy colocando el lazo. Para empezar la vuelta vamos a tejer lo mismo, 4 cadenas para el punto alto, 3 cadenas de separación, tenemos un total de 7 cadenas. Pasamos un espacio y vamos a empezar y terminar la vuelta. Así como tejimos este lado de la bocamanga, vamos a tener que tejer los 2 lados de la espalda sin aumento, las mismas vueltas que tenemos en forma recta. Aquí ya tenemos el primer punto alto. En cada lado tenemos que tener esta misma forma de empezar y terminar. Voy a terminar la primera vuelta de la espalda. Tengo las 3 cadenas en el mismo espacio.
del punto alto del lado del frente vamos a tejer el último punto alto de la espalda de la primera vuelta, y así vamos a estar tejiendo las siguientes vueltas. Le doy la vuelta, medio punto en el primer espacio, una cadena y empezamos el abanico. Así vamos a continuar. Aquí terminé de tejer la espalda, las mismas vueltas que tejimos en el lado del frente de la bocamanga están en la parte de la espalda, solamente me falta la última, la vuelta 3 de repetición. Al mismo tiempo que la voy a tejer, voy a unir el hombro de la parte del frente. Ok, empiezo la última vuelta de la espalda, la 3 de repetición, voy a tejer las 4 cadenas. Deslizo en la esquina. Tres cadenas. Medio punto en el segundo grupo de punto alto. Una cadena. Vamos a unir el lazo de 3 cadenas. Y estamos formando el lazo de 3 cadenas. Aquí está la cadena, el medio punto en el grupo de 2, 3 cadenas, el punto alto en el medio punto, deslizamos en el punto alto y ahí están unidos los dos puntos altos, 3 cadenas, medio punto, una cadena. Vamos a unir el lazo de 3 cadenas, deslizamos, una cadena, después de la cadena, medio punto, 3 cadenas, el punto alto, en la cuarta cadena vamos a pasar 3 cadenas, 1, 2, 3, que son las 3 cadenas de separación, que es la esquina del hombro de la parte del frente. Aquí ya terminamos de unir el hombro. Estos son los espacios que se unieron. Aquí vamos a tejer en forma regular. Vamos a continuar con 3 cadenas, 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, el punto alto, tres cadenas, el medio punto. Vamos a llegar hasta este punto alto. Estos dos abanicos se van a unir con el siguiente hombro. Llegamos al espacio del punto alto, tomamos la esquina de la parte del frente, es el lado del cuello donde vamos a empezar a unir. En la cuarta cadena vamos a pasar 3 cadenas, deslizamos y vamos a unir los mismos espacios. Aquí solamente deslizo y vamos a unir lo mismo para terminar este espacio, igual como unimos el primero. Vamos a empezar a tejer la manga. Aquí tengo el hilo anudado en el mismo espacio donde separamos la parte de la espalda y la parte del frente. Tejo una cadena,
y medio punto, una cadena, pasamos este primer espacio y en el siguiente tejemos el abanico en forma regular como lo hemos estado haciendo, los dos puntos altos separado de 3 cadenas. Aquí tenemos el primer abanico, una cadena, paso este primer espacio, en medio de los dos espacios tejo medio punto, una cadena, paso este siguiente espacio y continuamos para tejer el abanico. Aquí tengo los dos puntos altos, vamos a pasar estos dos espacios, terminamos este abanico. Ok, de nuevo aquí tenemos el segundo abanico, una cadena, pasamos un espacio, medio punto, pasamos el siguiente espacio para tejer en este último. Aquí ya tenemos la unión de los dos hombros. En este último vamos a tejerlo en este espacio, el último del lado del frente. Aquí terminamos este abanico, vamos a tejer en este espacio el medio punto, no vamos a pasar espacio. Ni tejer la cadena antes del medio punto. Aquí igual, en este siguiente espacio tejemos el abanico, porque esta es la unión del hombro. Tenemos que empezar a tejer igual de regreso. Para esta parte lo mismo. Ok, este es el primero que tejimos después de la unión del hombro. Aquí está, en este no pusimos separación y tengo los tres igual, dos espacios. Aquí tengo el abanico, dos espacios, y aquí tengo el último abanico, la cadena. En el medio punto deslizamos y ahí está cerrada la primera vuelta de la primera línea de abanicos. Vamos a tejer la vuelta 3 de repetición, que son 4 cadenas y 3 de separación, total 7 cadenas. Pasamos un espacio, en el siguiente, en el abanico, medio punto, 3 cadenas. Este espacio ya lo saben tejer, 3 cadenas, el punto alto en el medio punto y continuamos las 3 cadenas en este espacio y así repetimos la vuelta hasta deslizar en la cuarta cadena y empezamos de nuevo la línea de abanicos y al final vamos a tejer la última vuelta, la 3 de repetición. Aquí termino la manga, solamente tejí 3 líneas de abanico. Esta es la primera, 2 y 3. Y estoy tejiendo la última vuelta de repetición, la 3, el punto alto con la cadena. Aquí tengo las últimas 3 cadenas, deslizo en la cuarta cadena y voy a tejer la última vuelta de medio punto, 3 medios puntos en este primer espacio. En el espacio de 3 cadenas voy a tejer 2 medios puntos y 3 en el espacio de 3 cadenas. Tres y 2. Así vamos a terminar esta última vuelta. Si usted le quiere agregar más líneas de abanico, es según lo largo que quiera la manga, y terminarla también como a usted le guste terminarla.
sin esta última vuelta también la puede dejar con los abanicos como la última vuelta. Aquí tengo la orilla de la manga, tejí 2 vueltas de medio punto. Vamos a tejer 2 vueltas de medio punto. Voy a empezar la primera en este espacio para arriba del cuello alrededor, para tener 2 vueltas de medio punto todo alrededor del cuello y del frente, y una solamente en la parte de abajo porque ya tenemos una vuelta, que es la primera vuelta de medio punto. Tengo también terminado el cuello con 2 vueltas, este espacio 2 vueltas de medio punto, la parte de abajo también igual, 2 vueltas de medio punto. Este espacio voy a tomarlo para el ojal. Ya tengo el botón en este espacio, lo colocamos, ahí está. Si su hilo es más delgado, le puede dar una última vuelta con piquitos, o en lugar de los medios puntos usted lo puede terminar como le guste. Está precioso, está muy sencillo. Aquí tenemos el bolero terminado, espero que le haya gustado. No se le olvide compartir el video, suscríbase, regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias.